Al comenzar el año 2006, Andrés Manuel López Obrador se perfila como favorito para ganar la próxima elección presidencial frente al candidato del PAN, Felipe Calderón, y el candidato del PRI, Roberto Madrazo. Nunca en la historia de México un candidato de izquierda lo ha logrado. Fiel a sus convicciones políticas y a su temperamento personal, Andrés Manuel recorre México y se reúne directamente con 3.500.000 personas en 681 mítines efectuados en todo el territorio nacional. Además de su contacto con la gente, la amplia ventaja que le conceden las encuestas parece también transformar su personalidad. De pronto, el ex jefe de gobierno no necesita más alianzas con grupos que puedan comprometer su independencia una vez alcanzada la presidencia de México. Tengo ya la elección ganada. Tengo más de 12 o 15 puntos y nadie me los puede quitar. Le dije, Andrés, los vacíos en política se llenan. Si los que quieren apoyarte hoy y quieren llegar a un acuerdo contigo para ganar esta elección, si tú no vas con ellos, ellos van a buscar otro espacio porque están en contra de Madrazo, no a favor solamente de ti, y van a conseguir acuerdos con Calderón. Y dijo, prefiero no llegar que llegar con las manos atadas. Y se empezó a pelear con sus viejos aliados, como diciendo, el que manda soy yo. Y mandó muchos mensajes de que ya no necesitaba a los otros, y muchos de sus apoyos se le fueron yendo. Otro error, pues pelearse con la clase empresarial. Y López Obrador, en este afán antiempresarial, se ganó muchos enemigos que fueron, en efecto, centros de veto para su campaña presidencial. Y quien quiere ganar tiene que sumar. Y si en esa sumatoria tú sabrás si sumas a unos o a otros. ¿Las quieres sumar a tu cuenta o quieres que estén al otro lado? Ese es el ejercicio electoral. En la campaña del candidato perredista, a un error le sigue otro. Andrés Manuel insulta al presidente llamándole chachalaca y se rehúsa a participar en el primero de los dos debates pactados con sus contendientes políticos. El ganador clarísimo del debate lo están dando ya las encuestas. Cuando Andrés Manuel no va al debate, dijimos, pero si el debate es una conquista democrática de nosotros, la equidad, por lo menos que nos entrevistara una radio, una televisora, era imposible en este país. Y cuando logramos esos espacios, el señor despreciaba olímpicamente el primer ejercicio para convencer a todo el mundo, para que los ciudadanos tuvieran la oportunidad de contrastar proyectos. Es esencialmente democrático el debate. Fue un error tremendo, porque se aprovechó eso para señalarle, no quiere enfrentar democráticamente a sus contestatarios. Ahí empieza su caída. En esa demostración autoritaria y de falta de respeto a las reglas democráticas. Claro que ahí empezó su caída. Sobre los errores de Andrés Manuel, el candidato panista Felipe Calderón promueve una campaña mediática que define al tabasqueño como un peligro para México. Y no traicionar, no robar, no mencionar, López Obrador, no. Calderón iba creciendo en la medida en la que la narrativa de López Obrador es un peligro para México, iba adquiriendo resonancia y minando sus 30 puntos de apoyo con los que comenzó, para llegar a una contienda en la cual estaban pues casi al tú por tú en términos de las preferencias políticas y partidistas. Justement, suite à cette série de spots publicitaires négatifs contre López Obrador, López Obrador a vu son taux d'intention de vote diminuer et à partir de ce moment-là, López Obrador n'a pas su répondre à ces questionnements. El 6 de julio de 2006, el Instituto Federal Electoral declara a Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional, ganador de la elección presidencial de aquel año, con una diferencia porcentual de apenas 0.58% sobre Andrés Manuel López Obrador, de la llamada Coalición por el Bien de Todos. Ante el beneplácito de muchos mexicanos y la ira de otros tantos, López Obrador llama a impugnar las elecciones, a recontar todos los votos y a impedir que Felipe Calderón asuma la presidencia de la República.
Desde el punto de vista legal, ellos piden el recuento voto por voto, casilla por casilla, no estaba en la ley. Sin embargo, el Poder Judicial les concede abrir una serie de paquetes, capítulo del cual no hablan ellos. Después de que abren una cantidad de paquetes, pues la ventaja de Felipe Calderón, si era de 0.5614, se va a 0.5615. O sea, no solo no recupera votos Andrés Manuel López Obrador, sino que lo pierde. Andrés Manuel López Obrador tenía todo para ganar y la perdió. O se la arrebataron. Yo soy de las agnósticas que dicen nunca vamos a saberlo. Ahí yo creo que la autoridad electoral se equivocó. La autoridad electoral debió haber abierto todas las casillas para darle certeza a la elección. Y entonces, aunque no se pueda demostrar que ganó Andrés Manuel López Obrador la elección, ese es su mito. Yo gané y ustedes me robaron. Con la confirmación de la victoria panista en la elección presidencial, el 1 de septiembre de 2006, un furibundo López Obrador manda literalmente al diablo a las instituciones de México. Aunque no les guste a mis adversarios, al diablo con sus instituciones. Es una reacción típicamente populista en el sentido de que no reconoce la legitimidad de un órgano institucional que no le concede razón. El Instituto Federal Electoral no era confiable porque no le había dado la victoria, el Tribunal Electoral no era confiable porque rechazaba sus argumentos. López Obrador tenía razón en estar tan furibundo con las instituciones. Pero creo que un demócrata llama a reconstituirlas, a refundarlas, a reinventarlas, no a mandarlas al diablo. Subrayo esto que él acentúa también de sus instituciones, porque me parece que eso es precisamente su convicción populista. Las instituciones no son nuestras, las leyes no son nuestras, son de unos en contra del pueblo mexicano. Sin la posibilidad de cambiar su derrota en victoria, López Obrador convoca a sus seguidores a establecer un plantón permanente en la Avenida Reforma, una de las principales arterias de la ciudad. Un plantón enorme que fue garrafalmente equivocado porque dañó a la gente que votó por él. Todo el centro votó por él y entonces mi cuate, el de los licuados que estaba en Gante, el del periódico, la joyería, las tiendas, todas esas que existían antes en la Ciudad de México, se quedaron sin vender, los jodió. Era la apropiación del espacio público de todos, era la agresión al espacio público de todos a partir de la creencia y de la necesidad de él y de ellos de decir que les habían robado una elección que nunca pudieron probar que se las hubieran robado. Después de la elección y con el plantón de Reforma, Andrés Manuel se parecía a la caricatura que habían hecho de él en la Guerra Sucia, ¿no? Le dio la razón a sus detractores y se convirtió en eso, en un personaje profundamente intolerante. Yo creo que López Obrador aparece como un líder populista, sobre todo a partir del proceso electoral del 2006, y se muestra como un líder populista, sobre todo porque configura ya plenamente esta narración de que se trata la historia contemporánea de México de una batalla entre el pueblo mexicano que él encarna y los adversarios del pueblo mexicano al que él señala como la mafia en el poder. Creo que este relato, este cuento que ha contado una y otra vez Andrés Manuel López Obrador, lo muestra como un populista. La mafia del poder era la responsable de lo sucedido, tal y como en su momento también lo manifestó Hugo Chávez con su versión de la mafia del poder, llamándoles escuálidos, Lula da Silva llamándoles cochiñas, los Kirchner gorilas y Pablo Iglesias en España con la casta. Vemos cómo todos los miembros del socialismo del siglo XXI repiten el manual, acomodándolo a las idiosincrasias particulares de las naciones que pretenden gobernar.
nuevamente pierde la elección presidencial del 2012 frente al actual mandatario de México, Enrique Peña Nieto. López Obrador se dispone a afrontar los próximos comicios de 2018 contra su enemigo, al que señala siempre como la mafia del poder. La mafia en el poder es todo aquel político, grupo social, empresarial, etcétera, que no está con Andrés Manuel López Obrador. Todo aquel que no lo apoya es de la mafia en el poder o le sirve a la mafia en el poder. En la víspera de su tercer intento por ser presidente, Andrés Manuel cuenta con un partido propio, el llamado Movimiento de Regeneración Nacional o Morena. Su áspera ruptura con el PRD ha dividido nuevamente a la izquierda mexicana. Morena le permitió tener un partido sin necesidad de negociar con nadie. Morena es claramente el partido de Andrés Manuel López Obrador, es un partido donde nadie puede levantar la mano para cuestionar su liderazgo, sus instrucciones, su caudillismo. O sea, ¿por qué se crea Morena? Pues porque el observador no quiere compartir el poder con otras figuras del PRD. El panorama de López Obrador es optimista. Mientras que para algunos es el único capaz de gobernar al país, para algunos más sigue siendo un peligro para México. Y para otros, simplemente una opción con claroscuros. Y entiendo que muchos digan, bueno, pues ante eso, pues a taparnos la nariz, ir a la urna y votar por Andrés Manuel López Obrador a sabiendas de que esta no es una buena opción para la construcción de una izquierda democrática, civilista. En la antesala de la elección presidencial de 2018, el populismo encarnado en López Obrador sigue dividiendo opiniones entre los mexicanos y deja mucho de qué hablar. El mismo populismo que fracasó en otros países de América Latina. El más reciente y cercano caso es el de Venezuela, agudizando sus crisis y sus secuelas de corrupción y desigualdad. Yo creo que el populismo tiene mucho sentido como la gran denuncia de las fallas de las democracias contemporáneas. Al mismo tiempo que creo que es el mejor diagnóstico de lo que está mal, creo que es la peor medicina para lo que está mal. Equiparable a los grandes líderes populistas de América Latina, desde Perón a Chávez, Andrés Manuel López Obrador se distingue de ellos en un punto crucial. Nunca ha sido presidente y sin serlo, es ya una figura central de la historia reciente de México. Recuerdo cuando inauguraron el Hotel W y él era jefe de gobierno. Y lo invitaron al cóctel de inauguración y él dijo, yo no voy a esas cosas. Yo feliz duermo en un catre. Bueno, pues yo no quiero que México sea un país de catres. Yo quiero que sea un país de tecnología, de innovación. Es un hombre que ha podido sobrevivir sin cargo público, sin estar adherido a un escritorio gubernamental y ha rehecho la política mexicana a su imagen y semejanza. Al mismo tiempo, estoy convencido que es su peor enemigo. López Obrador recorre el territorio nacional, al igual que otros políticos en México lo hacen, ahora con la nueva apuesta electoral de 2018. Sin embargo, repite una y otra vez propuestas que rayan en el dilema de la legalidad. Al anunciar amnistía con el narco, desbaratamiento de las reformas educativa y energética, o hasta detener las obras del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Yo creo que López Obrador todavía no logra controlar sus peores demonios. Tiene algunos buenos ángeles. Creo que es un hombre preocupado por la desigualdad, por los pobres. Pero México no es solo eso. México es también su futuro y él no tiene una narrativa de futuro. López Obrador ha tenido a lo largo de este tiempo mucha exposición mediática. Cuestión que le da cierta ventaja. De nueva cuenta está en la contienda, pero sin propuestas claras. Con promesas de que acabará con toda la escoria del país, pero sin decir cómo. ¿Serán sus propuestas simples una solución a problemáticas serias y profundas? ¿Qué rumbo tomaría el país bajo su mandato?